Estepa Amochastegui presenta novelas de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca. Escuchen a continuación Vergüenza por Bendición Alvarado, La Madre, el 13º fragmento de El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. Aquella falta de sentido histórico había de tener su noche de esplendor en el banquete de gala con que celebramos el desembarco de los infantes de marina al mando del almirante Higginson, cuando Bendición Alvarado vio a su hijo en uniforme de etiqueta, con las medallas de oro y los guantes de raso que siguió usando por el resto de su vida, y no pudo reprimir el impulso de su orgullo materno y exclamó en voz alta ante el cuerpo diplomático en pleno que si yo hubiera sabido que mi hijo iba a ser presidente de la República, lo hubiera mandado a la escuela, señor. ¿Cómo sería la vergüenza que desde entonces la desterraron en la mansión de los suburbios, un palacio de 11 cuartos que él se había ganado en una buena noche de dados cuando los caudillos de la guerra federal se repartieron en la mesa de juego el espléndido barrio residencial de los conservadores fugitivos? Solo que Bendición Alvarado despreció los ornamentos imperiales que me hacen sentir como si fuera la esposa del sumo pontífice y prefirió las habitaciones de servicio junto a las 6 criadas descalzas que le habían asignado. Se instaló con su máquina de coser y sus jaulas de pájaros pintorreteados en un camaranchón de olvido a donde nunca llegaba el calor y era más fácil espantar los mosquitos de las 6. Se sentaba a coser frente a la luz ociosa del patio grande y el aire de medicina de los tamarindos, mientras las gallinas andaban extraviadas por los salones y los soldados de la guardia acechaban a las camareras en los aposentos vacíos. Se sentaba a pintar oropéndolas con aguas de colores y a lamentarse con las sirvientas de la desgracia de mi pobre hijo, a quien los infantes de marina tenían traspuesto en la casa presidencial, tan lejos de su madre, señor, sin una esposa solícita que lo asistiera a medianoche si lo despertaba un dolor, y envainado con ese empleo de presidente de la República por un sueldo rastrero de 300 pesos mensuales. ¡Pobre hijo! Ella sabía bien lo que decía porque él la visitaba a diario mientras la ciudad chapaleaba en el légamo de la siesta. Le llevaba las frutas azucaradas que tanto le gustaban y se valía de la ocasión para desahogarse con ella de su condición amarga de calanchín de infantes. Le contaba que debía escamotear en las servilletas las naranjas de azúcar y los higos de almíbar porque las autoridades de ocupación tenían contabilistas que anotaban en sus libros hasta las sobras de los almuerzos. Se lamentaba de que el otro día vino a la casa presidencial el comandante del acorazado con unos como astrónomos de tierra firme que tomaron medidas de todo y ni siquiera se dignaron saludarme, sino que me pasaban la cinta métrica por encima de la cabeza mientras hacían sus cálculos en inglés y me gritaban con el intérprete que te apartes de ahí, y él se apartaba, que se quitara de la claridad, se quitaba, que te pongas donde no estorbes, carajo, y él no sabía dónde ponerse sin estorbar porque había medidores midiendo hasta el tamaño de la luz de los balcones. Pero aquello no había sido lo peor, madre, sino que le pusieron en la calle a las 2 últimas concubinas raquíticas que le quedaban porque el almirante había dicho que no eran dignas de un presidente. Y andaba de veras tan escaso de mujer que algunas tardes hacía como que se iba de la mansión de los suburbios, pero su madre lo sentía correteando a las sirvientas en la penumbra de los dormitorios, y era tanta su pena que alborotaba a los pájaros en las jaulas para que nadie se diera cuenta de las penurias del hijo. Los hacía cantar a la fuerza para que los vecinos no sintieran los ruidos del asalto, el oprobio del forcejeo, las amenazas reprimidas de que se quede quieto mi general o se lo digo a su mamá.
y estropeaba la siesta de los turpiales, obligándolos a reventar para que nadie oyera el resuello sin alma de marido urgente, su desgracia de amante vestido, su llantito de perro, sus lágrimas solitarias que se iban como anocheciendo, como pudriéndose de lástima con el cacareo de las gallinas alborotadas en los dormitorios por aquellos amores de emergencia, en el aire de vidrio líquido y el agosto sin Dios de las 3 de la tarde. Pobre hijo mío. Aquel estado de escasez había de durar hasta que las fuerzas de ocupación abandonaran el país espantadas por una peste, cuando todavía faltaban muchos años para que se cumplieran los términos del desembarco. Desbarataron en piezas numeradas y metieron en cajones de tablas las residencias de los oficiales, arrancaron enteros los parados azules y se los llevaron enrollados como si fueran alfombras, envolvieron las cisternas de hule de las aguas estériles que les mandaban de su tierra para que se los comieran por dentro los gusarapos de nuestros afluentes, desmantelaron sus hospitales blancos, dinamitaron los cuarteles para que nadie supiera cómo estuvieron construidos, abandonaron en el muelle el viejo acorazado de desembarco por cuya cubierta se paseaba en noches de junio el espanto de un almirante perdido en la borrasca. Pero antes de llevarse en sus trenes voladores aquel paraíso de guerras portátiles, le impusieron a él la medalla de la buena vecindad, le rindieron honores de jefe de Estado y le dijeron en voz alta para que todo el mundo lo oyera que ahí te dejamos con tu burdel de negros a ver cómo te las compones sin nosotros. Pero se fueron, madre. ¡Qué carajo! Se habían ido. Y por primera vez desde sus tiempos cabizbajos de buey de ocupación, él subió las escaleras gobernando de viva voz y de cuerpo presente a través de un tumulto de súplicas de que restableciera las peleas de gallo, y él mandaba de acuerdo, que permitiera otra vez el vuelo de las cometas y otras tantas diversiones de pobres que habían prohibido los infantes, y él mandaba de acuerdo, tan convencido de ser dueño de todo su poder que invirtió los colores de la bandera y cambió el gorro frigio del escudo por el dragón vencido del invasor, porque al fin somos perros de nosotros mismos, madre. ¡Viva la peste! Bendición Alvarado se acordaría toda la vida de aquellos sobresaltos del poder y de otros más antiguos y amargos de la miseria. Pero nunca evocó con tanta pesadumbre como después de la farsa de la muerte, cuando él andaba chapaleando en el pantano de la prosperidad, mientras ella seguía lamentándose con quien quisiera oírla de que no vale la pena ser la mamá del presidente y no tener en el mundo nada más que esta triste máquina de coser. Se lamentaba de que ahí donde ustedes lo ven con su carroza de entorchados, mi pobre hijo no tenía ni un hoyo en la tierra para caerse muerto después de tantos y tantos años de servirle a la patria. Señor, no es justo. Y no seguía lamentándose por costumbre ni por engaño, sino porque él ya no la hacía partícipe de sus quebrantos, ni se precipitaba como antes a compartir con ella los mejores secretos del poder. Y había cambiado tanto desde los tiempos de los infantes que a Bendición Alvarado le parecía que él estaba más viejo que ella, que la había dejado atrás en el tiempo. Lo sentía trastabillar en las palabras, se le enredaban las cuentas de la realidad, a veces babeaba y la había asaltado una compasión que no era de madre sino de hija cuando lo vio llegar a la mansión de los suburbios cargado de paquetes que se desesperada por abrir todos al mismo tiempo, reventaba los cáñamos con los dientes, se le rompían las uñas con los unchos antes de que ella encontrara las tijeras en el canasto de costura, sacaba todo a manos llenas del matorral de ripios, ahogándose en las ansias de su vuelo. Mire qué buenas vainas, madre, decía, una sirena viva en un acuario, un ángel de cuerda de tamaño natural que volaba por los aposentos dando la obra con una campana, un caracol gigante en cuyo interior no se escuchaba el oleaje y
el viento de los mares, sino la música del himno nacional. ¡Qué vainas tan berracas, madre! Ya ve qué bueno es no ser pobre, decía. Pero ella no le alentaba el entusiasmo, sino que se ponía a mordisquear los pinceles de pintar oropéndolas para que el hijo no notara que el corazón se le desmigajaba de lástima, evocando un pasado que nadie conocía como ella, recordando cuánto le había costado a él quedarse en la silla en que estaba sentado, y no en estos tiempos de ahora, Señor, no en estos tiempos fáciles en que el poder era una materia tangible y única, una bolita de vidrio en la palma de la mano, como él decía, sino cuando era un sábalo fugitivo que nadaba sin Dios ni ley en un palacio de vecindad, perseguido por la califa voraz de los últimos caudillos de la guerra federal, que me habían ayudado a derribar al general poeta Lautaro Muñoz, un déspota ilustrado a quien Dios tenga en su santa gloria, con sus misales de Suetonio en latín y sus 42 caballos de sangre azul. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal youtube.com/quepamo. Dale clic a listas de reproducción o playlists y escoge el tema que prefieras. Hay más de 550 videos para todos los gustos, para todas las edades. Poesía, novelas, anécdotas de mi vida personal en Kepa les cuenta y hasta canciones. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda que puedes convertirte en miembro activo de mi canal. Haz clic en membresías y después en unirse. Escoge el plan que prefieras y ayúdame con tu aporte mensual desde 3,000 pesos colombianos al mes. Poco menos de $1. Ahora, si quieres y puedes colaborarme más eficazmente, entra a mi canal de Patreon, patreon.com/quepaamuchastegui, y escoge la suscripción que prefieras, desde $3 hasta $25 al mes. Son 2 maneras de ayudarme para que pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para llenar esos ratos vacíos y, de paso, de pronto, aprender algo. Muchísimas gracias.